provincia. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Yayo. Un gusto, un placer hablar con vos y bueno, poder saludar a través de la radio y del programa a toda la comunidad de Villa Langostura. Gracias, diputada, por atendernos en este horario, en primer lugar. Por favor. Diputada, ¿por qué no nos cuenta? Porque mañana hay un nuevo debate ahí en la legislatura de Neuquén. ¿En qué consiste este fondo anticíclico que se quiere crear para la provincia? Bueno, como ustedes seguramente ya han comentado en distintas oportunidades y han escuchado, en la legislatura se han presentado hasta el momento 4 proyectos de distintos bloques políticos, e incluso uno de ellos por parte del Ejecutivo Provincial, elevado por el gobernador Omar Gutiérrez, los cuales apuntan a constituir este fondo anticíclico. El fondo anticíclico es por ahí, como para tratar de resumir en pocas palabras, una herramienta financiera que dispondría, en este caso, la provincia del Neuquén, constituido a partir de los recursos que surjan o que lleguen de excedentes, en este caso, de acuerdo a la visión que el proyecto del Ejecutivo Provincial le ha dado, de excedentes de regalías de gas y petróleos o de recursos no previstos por estos conceptos que podamos de alguna manera guardar, reservar para que sean utilizados con determinadas condiciones y determinadas reglas en el futuro cuando el ciclo económico de alguna manera lo exija o lo demande, o las cuentas fiscales de la provincia necesiten una ayuda desde el punto de vista de una merma de recursos, como se está dando en este caso en particular, producto de la pandemia y de la situación de parate a nivel económico. Bien, sí. Y este fondo, digamos, estos fondos de crearse con con este lugar que sale, por ejemplo, en el caso de las regalías, ¿de dónde quedaría? ¿En la provincia? O sea, el gobierno neuquino no lo podría tocar, sino salvo excepciones en situaciones de crisis. Claro, justamente como se llama fondo anticíclico es, como lo hemos manifestado en algunas oportunidades, es ir en contra del ciclo económico. ¿Qué significa? En los tiempos buenos yo reservo para que en los tiempos en donde hay una baja de recursos o se da una situación excepcional de catástrofe climática o de una situación de pandemia, como en este caso, es necesario hacer uso de esos fondos para equilibrar las cuentas públicas y no sentir el impacto que hoy estamos, por ejemplo, sintiendo en la economía, ya sea del mundo, de la nación o de la provincia, respecto a las menores recaudaciones producto de la menor actividad que tenemos. Entonces, estos fondos que vendrían a estar reservados de alguna manera serían manejados a través de un fondo de inversión, por ejemplo, estarían por afuera del circuito propio del presupuesto provincial, y solo podría acceder el Estado cuando se dieran ciertas y determinadas situaciones. Mientras tanto, esos fondos van a estar generando una especie de rentabilidad, ya sea producto de las inversiones o como diversificación, en el caso de constituirse también, para diversificar la matriz productiva. O sea, yo podría, Estado provincial, destinar para incentivar ciertas y determinadas actividades que me van a redundar en una menor dependencia en el futuro del recurso hidrocarburífero. Por ejemplo, la energía eólica. Y, por ejemplo, vamos a suponer, usted sabe lo que recordará lo que nos pasó en el 2011 con la erupción del Puyehue, que fue una crisis tremenda aquí en Villa Langostura. Y no estamos exentos en realidad de que vuelva a suceder eso. En un caso particular como este, que pudiera haber una erupción acá o en otro lugar de la cordillera donde estamos nosotros en la provincia de Neuquén, ¿se puede utilizar para una crisis así o tiene que ser algo a nivel provincial?
En realidad, no te olvides, Yayo, que la crisis de la erupción del Puyehue, si bien afectó directamente a la localidad, así como en primera instancia, también impactó en la economía final de toda la provincia. Entonces, en esos casos, por eso hablamos de cuestiones climáticas o sanitarias, pero todo esto tiene, justamente habilitaría al uso del fondo de alguna manera, si está contemplado obviamente en la ley, y es uno de los puntos que el proyecto, al menos del Poder Ejecutivo, lo contempla. ¿Y por qué dijo que había 4 proyectos? ¿Cuáles son las diferencias para que se presenten 4 alternativas? Mira, hay cuatro proyectos hasta ahora, sé que pueden llegar a haber algunos más incluso, porque finalmente es un tema que con matices, con disidencias en cuanto al origen de los fondos, por ejemplo, pero que todos los bloques y en líneas generales, yo creo que la ciudadanía en su conjunto entiende que es necesario. Es como en una economía familiar en donde decimos, todos los meses de esto yo reservo un puchito, algo, para alguna situación especial en donde comemos, en donde pensemos en algún momento en disfrutar de unas vacaciones, y bueno, esta platita está reservada para esto. Es un poco por ahí para bajarlo a la realidad de la casa, de nuestras casas, una cosa así. Entonces, si yo pienso en ese sentido, todos los diputados y diputadas que integramos la legislatura hoy estamos convencidos, y así lo manifestó también el gobernador el 1 de marzo cuando inauguró las sesiones en la legislatura para este periodo 2020, en donde dijo, es necesario, estamos, ya la sociedad neuquina ha madurado y es necesario constituir este fondo. En ese sentido es que cada uno de los bloques pensó de qué manera podríamos constituirlos. Algunos coincidimos o tenemos cuestiones más parecidas y otros no tanto, pero en general yo creo que luego de un rico debate y luego de todos estos encuentros que por iniciativa del contador Kopman, vicegobernador de la provincia, estamos llevando adelante en la legislatura con expertos locales, con expertos nacionales, para escuchar también distintas opiniones y distintas formas de ver este fondo anticíclico, vamos a llegar a una ley de consenso, no sé si unánime, pero por lo menos con la mayor cantidad de diputados, creyendo que la que vamos a sacar es la mejor ley. Y bueno, viendo la economía de la provincia, ¿no?, que hoy está realmente complicada, bueno, digamos, los aguinaldos se están pagando en cuotas, y por ahí la provincia no está al día con los proveedores, viendo bueno, porque esto se repercute en todo el país, esta crisis, ¿hay, digamos, excedente o a corto plazo como para poder juntar estos fondos, o esto recién se podría iniciar cuando se equilibren los números, tal vez el año que viene, cuando pase todo esto de la pandemia? Así es, esto último es lo correcto. En la situación coyuntural que nos encontramos, pensar que podríamos hablar de excedente o que podríamos encontrar excedente en las finanzas, obviamente es una utopía, es imposible. Claro. Ahora, esta ley apuesta al futuro y apuesta a que lo dejemos para las futuras generaciones. Incluso ni siquiera yo entiendo que la gestión actual podría llegar a utilizar este fondo, porque va a llevar muchos años constituirlo. Pero si no hacemos el punto de inicio en algún momento, no importa si estamos en crisis o si estamos en un año en donde podemos detectar excedentes, es necesario definir la ley que queremos para que al momento que se produzca ese excedente, ya después encontraremos la definición de cuándo se va a dar ese excedente, entonces ya vamos a tener el instrumento legal que nos va a permitir decir, bueno, hoy esto que sobró se reservó. Claro, o sea que es una herramienta, digamos, que se planifica ahora, que se utilizará a mediano plazo, a corto plazo, hasta que está bien lo que dice, ¿no? Claro. Así es, yo entiendo, al menos desde lo personal, y vos fíjate que un fondo que funciona, pero
a la perfección es el Fondo Noruego. El Fondo Noruego también se constituyó, nace con una ley en 1996, pero sin embargo el Fondo Noruego recién empieza a derramar recursos y a recibir recursos para constituirse 3 o 4 años después que fue aprobada la ley, que fue el momento en que ellos encontraron que se estaba produciendo ese sobrante de recursos, o al menos ese excedente previsto para decir, esto que yo no lo tenía previsto en mi presupuesto, lo voy a guardar, no lo voy a gastar. Claro. ¿Y mañana en qué se trata? En ese sentido es que avanza, Sí. en ese sentido es que avanza la ley, para que cuando se produzca el momento lo podamos hacer. Bien, y mañana, diputada, el debate, ¿en qué se refiere puntualmente lo que se va a hacer mañana? Bien, mañana es el segundo encuentro de los expertos locales. Ya tuvimos un primer encuentro en donde vinieron a exponer un expositor por parte del bloque de Frente de Todos, que fue el diputado parlamentario Ramón Rioseco del Parlamento del Mercosur. Después también por parte del Ejecutivo Provincial expuso el licenciado Pilati y finalmente por el bloque de Juntos por el Cambio expuso el licenciado Pablo Guido. Luego es ahora en el miércoles próximo una segunda instancia de expertos locales en donde va a exponer Graciela Landricini, el exministro de Economía de la provincia, el licenciado Norberto Bruno, y el empresario Pablo Servi por parte de Juntos por el Cambio. Ellos finalmente cierran la rueda de expertos locales. Después vamos a abrir una instancia de expertos nacionales en donde va a haber expositores por parte de algunas universidades y finalmente nos va a venir a exponer el gobernador de la provincia, más algunos otros exponentes que propongan los distintos bloques, cerrando las jornadas de exposiciones. Recién ahí vamos a abrir el debate en la comisión para ver cómo vamos a consensuar el mejor proyecto de ley. Bien, o sea que es un tema bastante extenso porque claro, es bastante complicado y es algo que como queda a futuro tiene que ser muy minucioso, ¿no? Porque para después administrar y decidir sobre esos recursos tiene que estar todo muy bien claro en todos los puntos, supongo. Tiene que ser completamente transparente y contemplando absolutamente la legalidad en todo su articulado, con lo cual entendemos que es una ley que no tenemos apuro en tanto podamos avanzarla y con la intención tal vez de aprobarla sobre, no sé, el mes de septiembre, octubre, una cosa así. No es una ley que nos surja y sin embargo es una ley que todos queremos, así que bueno, debe ser la mejor ley. Bien, bueno, está claro, diputada. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguramente más adelante cuando haya avances sobre esto tal vez estemos conversando en otra oportunidad. Por supuesto, estoy a disposición, espero el llamado, simplemente nos contactamos y adelante con lo que necesiten para poder explicarles y darles una mano, estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo gracias. enorme a toda la comunidad. Gracias, buenas noches. Adiós. Bueno, era la diputada neuquina Marisa Liliana Murici que hablaba sobre este fondo anticíclico